Mañana para todos, placer inmenso poder llegar justamente donde ustedes se encuentren a través de la emisora de los eventos con clase Amor 105.3. Les saludamos el equipo de Amor al Aire, una producción de Amor 105.3 con la dirección de Franklin Gutiérrez. En la gerencia administrativa, la licenciada Julibel Soto. Coordinando la cabina, el señor Jesús Ramos. En el departamento de venta, Dinorca Arrieche. La asistencia de producción de Génesis Brito, soy Exio J. Latiegue en la voz y Dios mediante les acompañaré hasta las 12 de este mediodía. Llegamos a ustedes gracias a la publicidad de Retros Sport Bar and Lounge, definitivamente otro nivel en la avenida Pedro León Torres con calle 51. Gracias a nuestros buenos amigos del Sazón Guayanés en la urbanización Nueva Segovia, carrera 2 entre calles 7 y 7A. E&D Spa Peluquería en la avenida Venezuela entre 25 y 26. Cosmo Express, su taxi seguro y muy económico en el centro comercial Cosmos, nivel planta baja. Hoy Guillermo Carrasco en Tantra, un evento entre amigos que no te puedes perder. Recuerda que la verbena de Lonín es el 16 de octubre en el Hogar Canario Larense. Tendremos el gran reencuentro con la verbena Onín 2022. Y el Expo Comics Venezuela 10 y 11 en el Gran Versalles. Fin de la publicidad, desde ya colocamos a su total disposición nuestros contactos 0414-513-8974. En las redes sociales estamos como @amor105.3 y también les invitamos a seguir a nuestros aliados de @notiguaro. Al fondo sonando un excelentísimo tema de la quinta dimensión y este tema Acuario. Y todo esto porque en el día de hoy nos trasladamos hacia la mejor época que tuvo la radio en Barquisimeto. Se trata de la época del Palacio Radial. Y para eso tenemos hoy a dos de sus integrantes, dos de las partes fundamentales de lo que fue nuestra casa grande para los amantes de la radio. Un lugar que sin lugar a duda se convirtió en un punto de referencia no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Quiero que se presenten los amigos del Club Palaciego que se encuentran en la mañana de hoy con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes de Amor 105.3. También gracias a Exio Latiegue por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos a todo el público de Barquisimeto a través de la emisora. Pero diga su nombre. Muy importante, pues si no conoce a la gente. Esa voz me suena, pero no lo recuerdo. Mi nombre es Fernando Camacho. Trabajé en Radio Lara, en Radio Juventud, Radio Barquisimeto en el Palacio Radial como operador y como locutor. Bienvenido, hermano. Gracias. Y otro de los grandes talentos que tenemos en la mañana de hoy por acá, un muchachito que también está comenzando apenas, nosotros dándole aquí el apoyo para ver si algún día pega. Simon. Hola, Exio. ¿Cómo estás? Gracias por esta hermosa invitación a compartir con Barquisimeto la leyenda en la radio, el Palacio Radial. El Palacio Radial, un ícono, no solamente como tú lo señalabas en el principio del programa, es una referencia nacional e internacional de lo que es la buena radio. Y sigue esa radio pues sembrada en el corazón de la gente, y lo que queremos a propósito de esta visita es recordar a la gente que estamos celebrando los 50 años. Y yo le comentaba a Fernando, esa música me recuerda el Palacio Radial, los inicios del Palacio Radial, la música que teníamos Acuario. Y eso es el Palacio Radial, referencia de calidad radiofónica, calidad que no queremos que se pierda en ningún momento. Es lo importante. Y yo, Simón de Jesús Lidare, pues humildemente comencé en el Palacio Radial. No me apena decirlo, yo comencé mucho antes de ser operador. Yo era el limpiabota de la gente de la cuadra, y luego fui el office boy. Obtuve un ascenso. Me dieron el cargo de office boy cuando Radio Lara estaba en la 20,39. Y es precisamente por esa calidad de la gente que hubo en el Palacio Radial que muchos tuvimos, no solamente yo, sino que muchos tuvimos la oportunidad de crecer en el Palacio Radial. Así es, y otro que también acaba de llegar, no le puedo decir el seudónimo, pase hermano. Así salude también, saludo por aquí, mi hermano. Buenos días, bueno, aquí cumpleaños con el compadre Simón Linares. A Exio lo conozco desde hace mucho tiempo y
Y como le dije a compadre Simón, quien es amigo de mis hijos son mis amigos. Y quien quiere a mis hijos, yo también lo quiero a él. Y eso para mis hijos es un ser muy especial. Claro. Estando afuera, yo cierran también saludos, abrazos. Siempre estamos en Y contacto. siempre, sí, Sí, siempre me dicen Argentina, que Barquisimeto. nunca lo han abandonado. Bueno, y completo con el compadre, porque es el padre de esta criatura, junto a mi eterno amigo también. Me invitó, me dijo, vamos a pasar un rato de comercio, y yo conozco a eso hace mucho tiempo. Y eso ha sido gran parte también del triunfo de mis hijos, también ha sido parte de tú. Y bueno, agradeciendo con el compadre que fue es el alma. Y prácticamente también le debo mucho porque fue el que me dio el paso para iniciarme en radio. Así es. Fue el que me dio esa oportunidad grande junto a otro grande como el maestro José Martínez Guaidó, a quien también le agradezco mucho. Y ese agradecimiento va también a nuestro Padre Celestial, Por supuesto. por ser, ese es el que nos ha puesto en el camino de cada uno. Gracias, compadre, aquí presente con usted. Bueno, Yo también, eso. Hoy estaremos en esta tertulia echando cuentos, conversando, recordando un poco lo que fue el Palacio. Vamos a colocar otro de esos temas que nos va a traer buenos recuerdos y ya continuamos con mucho más de Los Palacieros hoy en Amor 105.3, recordando nuestro Palacio Radial. Excelente. Ok, estamos al aire, ¿verdad? Entonces sí estaba. Los Palacieros vinieron a visitar Amor 105.3, a nosotros nos llena de orgullo. Dejó por ahí también su saludo el día de ayer Alexis Martínez, que nos visitó. Y seguro estoy que muchos de los muchachos, como digo yo, y nunca me cansaré de decir mis muchachos, los muchachos, porque siempre digo muchachos, a pesar de que nuestra edad no se cuenta con números, sino con experiencia. Entonces digo, bueno, los otros muchachos que estén en sintonía, que nos manden mensajes a través de tu contacto, Simon, por favor. Correcto. Y el número de la emisora, Exio, también pueden llamar si alguien quiere llamar. 233-3893. 233-3893. Extensiva esa invitación, Exio, a quienes no perteneciendo al Palacio Radial tienen algún conocimiento de lo nuestro. Exacto, de lo que fue el Palacio. Bien. Fer, háblame un poco cómo fue tu llegada al Palacio. Bueno, yéndonos bastante atrás, por ahí por los años de 1968, siendo yo un niño, yo escuchaba las emisoras del Palacio Radial, Radio Barquisimeto, Radio Universo, etc. Y simulaba ser un locutor. Entonces, había un viejo tocadisco en mi casa y agarraba los discos de acetato, que es lo que había, lo montaba, veía la canción que venía y entonces ponía a sonar una canción y después cuando finalizaba identificaba la emisora, daba la hora siendo un niño, ¿no? Y arrancaba el disco. Y entonces se fue esa semillita de curiosidad de ver cómo era una emisora por dentro, ¿no? Y aproximadamente cuando yo tendría unos 12, 13 años, yo me la pasaba en la calle, tú sabes, esa juventud de jugar mesa, trompo, y uno se la pasaba en la calle jugando pelota. Me llegué hasta el Palacio Radial y era como año 74 aproximadamente. Y caminé por ese pasillo central, ¿no? Mirando una emisora, mirando la otra y decía, ¿qué es esto? Mira. Y bueno, me fui moviendo a través de todo el pasillo, llegué hasta donde estaba Radio Universo, Radio Cristal, que era la última emisora del pasillo al final. Y bueno, llegué, no recuerdo si ese día entré a uno de los estudios, pero comencé a ir frecuentemente. Recuerdo a José Martínez Guaidó, creo que fue una de las primeras personas con las que hablé, yo era un niño, un adolescente. Y quizás ahí fue como que rompí un poco el hielo allí con el personal de la radio. Recuerdo a Simón Linares ahí en los controles de Radio Barquisimeto. Y bueno, me fui haciendo amigos allí de todo el personal. ¿Y qué fue lo primero que hice? Irles a comprar café. Eso era la primera prueba que le ponía a uno allá en el Palacio. A ver si de verdad a uno le gustaba la radio. Entonces te ponías a hacer mandados. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya después me la pasaba en el estudio de grabación
mi gran amigo y maestro Nicasio Salas. Sí, después entró en el estudio de grabación Simón, ahí no entraba nadie, nada más ahí grababan 2 personas. Bueno, después me hice amigo del personal de Radio Universo, Anual J. Mogollón, estupenda persona, me trató muy bien. En los controles conocí a Alexis Ramos, a Corobo, a Orlando, uno que trabajaba en la noche. Escobar. Orlando Escobar. Orlando Escobar fue el primero que como a eso de las 11 de la noche, que él sabía que nos daba ligia por esos lados, llegó y él me veía que yo estaba ahí con una fiebre súper grande y él llegó y me dijo, siéntate, vale, dale. Pásale la luz al locutor ahí y sacas el disco. Ay, Dios mío, eso para mí fue lo máximo, ¿no? Y bueno, y a partir de esa primera prueba que yo tuve allí en el control de una emisora, bueno, no pude sacar más nunca eso de mí, ¿no? Y bueno, y con los años, bueno, yo después estudié el 5º año en Caracas y volví en el año 77, ya mayor de edad, porque no podía trabajar en el Palacio siendo menor de edad, y entonces ahí hablé con Nicasio y con Martínez Guaidó, e inmediatamente, yo como tenía ya mis conocimientos, me hicieron una prueba en Radio Lara, en la parte de los controles, y bueno, me dijeron, no, vale, tranquilo, quédate de una vez ahí. Bueno, y ya después de ahí me hice locutor en el año 1982, como otro de mis objetivos, ¿no? Que uno va trazándose en la vida, ¿no? Poco a poco. Bueno, y eso fue mi llegada. Dentro de lo que es la parte de la radio, sobre todo en el Palacio se convirtió en el punto de referencia sin lugar a duda de todos los barquisimetános, la gente que venía de afuera, también lo utilizaba como punto de referencia por su cercanía a lo que era el terminal del pasajero, que todavía se permanece en el mismo lugar. Pero mucha gente llegaba al terminal y se iba a la radio para que anunciaran que Pedro Pérez había llegado. Lo llegó Pedro Pérez, lo va a esperar por aquí, por las instalaciones de la radio. Y otra de las cosas que con esos recuerdos que tú me dices de ser Ofiboy y en el caso de esa vida de llegar por primera vez a trabajar como parte de la radio, la única ventaja que yo le veía en ese momento es que a la hora de ir a comprar el café, ¿cómo se llama el señor Aurelio? Antonio de Faría. Él sabía, ¿ese para quién? Ese es el de la cabeza, ese le gusta marrón con poquito azúcar. Ese es cuento, Helio. Sí, es verdad. Es verdad, Helio. Cierto. Mira, Sí, prácticamente, pues no sé cómo es una tertulia. Por supuesto, de eso se trata. Aquellos recuerdos. Conozco a este señor, porque eso que dice Fernando es cierto, o sea, es aquello que cuando nos querían probar, yo también compré café. Claro. Café en los paqueticos de panque 1111, café grande con En la cajita de chicle Adams. Exacto. y de panque, y del panque 1111. Y llegamos al palacio, y entonces yo le decía, mandaba a Alexis Ramos, que en paz descanse, gran persona. Y mis inicios también fueron prácticamente como los compañeros también aquí. Un día cualquiera andaba en la calle, me habían expulsado del trabajo por tontería, y empecé a caminar y entré al palacio y pasé por el estudio Universo y mirando, porque uno veía esa sensación tan hermosa de uno ver una gente trabajando ahí, el locutor también, y Alexis Ramos me hacía señas para que pasara. Y Pase. No, pero pasa, pero pasa. Entonces abrió la puerta, yo abro la puerta y siento ese frío tan sabroso del estudio y entro. Y Alexis me dice, ¿qué haces por ahí? No, caminando por aquí. Dice, no, pero siente, mira, esto es mi teléfono, tantas cosas que ven ahí, ese locutor, los discos, me enseñó, en un momentico me hizo enamorarme de la radio. Y lo primero que me dio fue, ¿qué estás haciendo? Nada, le dije, anda a comprarme un café. Ese café marcó mi inicio en el Palacio Radial, porque fui a comprar el café y Antonio de Faría me preguntó, ¿para qué en el café? Yo,
al señor Alexis Ramos, le gusta marroncito y con un azúcar nada más. Nos conocía todos. Y que le lleve 2 vasitos. Ajá. 2 vasitos, le llevé 2 vasitos y le entregué. Para compartir. Costaba unos real y medio, costaba un café. Y Alexis me había dado 5 bolívares. Y 5 bolívares cualquiera se puede escapar con esos 5 bolívares. Claro. Y yo le llevé el voto a Alexis y Alexis, con eso fue una prueba. Alexis después me dijo, te probé a ver si tú eras correcto en tus cosas. Y de ahí mis inicios fueron comprar café, comprar en el Tosca, comprar en, bueno, no en Puña porque eso desapareció. Claro. Compré en tantos negocios y se mandaba a los muchachos. Y luego pasó así como dijo Fernando, una noche Ligia me consiguió practicando, porque Ligia se parecía a las 10, 11, y me consiguió practicando y me dijo, ¿quién le dijo usted cómo se llama usted? Helio. Pero Helio ¿qué? Helio Pineda. ¿Usted es del personal? No, le dije yo. Entonces me dice, no, fuera, ¿dónde está el operador? Y en esa noche era Pastor Méndez. Pastor Méndez para casa. Pastorcito Méndez. Porque uno le da la oportunidad, así como dice Fernando, de noche. Exacto. De noche, siéntate. Ahí se paró el noviciado. Siéntate, arranque el disco, pase al locutor, está pendiente, voy a Canudo a echarme una. Entonces, o un café. Y pasó que Ligia me sacó del estudio. Después pasé a Radio Cristal bajo la tutela de Mario Medina. Tuve un pequeño problema con Mario, porque muchas veces también... Sí, normal. Normal, en el patrón. Y gracias a este señor que está aquí, y gracias a José Martínez Goyo, entré yo nuevamente a la radio, a Juventud. Por un dolor de muela que era de mentira, duró 3 días con un dolor de muela, para que yo pudiera hacerme, yo estaba suspendido. Exacto. Para que yo pudiera iniciarme nuevamente y empecé en Juventud. Y uno de los casos, cuando yo era Fernando, uno de los casos más que yo siempre no criticaba, porque Dios te dice a ti, Dios no te dice, Dios te coloca en el sitio exacto, en el momento exacto. Me pasaban de Juventud, trabajando con Fero, con Libatista, con José Martínez, el maestro, con tanta gente, y ese rock pesado, porque era Sangre sobre lágrima, Púrpura Profunda, La Suprema, Pink Floyd. y de repente iba a trabajar con José Cubiro, que no, le digo, duré 20 años trabajando con música venezolana, pero fue ese cambio brusco que hubo, pero que nos enseñó y aprendí a apreciar la amistad, porque bien lo dijo en estos días, una palabra muy cierta que nos dio otro compañero del grupo, porque ahora somos más hermanos todavía, que somos prácticamente de sangre real, somos una realeza actualmente. Nos ha unido más, así lo consideramos nosotros. este grupo del Palacio ahorita nos ha unido más todavía. Lo dijo el ganador. Sí, nos ha unido mucho más todavía. ¿Por qué? Porque antes nos veíamos solamente en los sepelios. Ahorita nos encontramos todos los días, siempre estamos pendientes de ese grupo, siempre los mensajes de aliento, los buenos días, las alegrías de cada uno. Anécdotas y recuerdo. El saber también muchas veces que cuando el compadre me dijo voy a hacer una entrevista con Ezio, y saber que Ezio, como te dije hace ratico, es el amigo de mis hijos, o el hermano de mis hijos, o prácticamente el que le animaba las noches a mis hijos en las tascas. Así es. Hoy, amigas y amigos, para los que están recién sintonizando, estamos conversando con nuestros buenos amigos de Palacieros. El nombre Palacieros viene porque fueron parte indispensable de lo que fue la vida del Palacio Radial en Barquisimeto. Hoy conversamos con Fer, con Helio y con Simon, 3 de los personajes. Aquí están presentes hoy compartiendo con nosotros de sus vivencias, y al regreso compartiremos un poco más de la historia del Palacio Radial. Buenos amigos palacieros que nos han venido a visitar para recordar un poco lo que fue la vida en el Palacio Radial. Antes permítanme agradecer a quienes hacen posible este espacio, este programa especial, nuestros buenos amigos de Retros Sport Bar and Lounge, que definitivamente es otro nivel, en la avenida Pedro León Torres con calle 51. Por cierto, este fin de semana, el día viernes, estaremos celebrando el Día de las Secretarias con la preciosa voz de Joángel. Y el día sábado vamos a tener
una noche de salsa con la orquesta Malecón. La invitación queda abierta para todas las personas que quieran ir a disfrutar. Recuerda, Retros Sport Bar and Lounge, definitivamente otro nivel, en la avenida Pedro León Torres con calle 51. Bueno, nosotros continuamos disfrutando de buena música. Fer, hay una historia que hay que contar, sobre todo para las nuevas generaciones, porque si hay algo que nosotros debemos recalcar, y no me voy a cansar nunca de decirlo, es la preocupación que nosotros los que nos encontramos hoy en cabina, tenemos con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que los que fueron pilares fundamentales de la radio y la televisión en Barquisimeto y en el estado Lara se pueden parar a un lado de uno de los nuevos muchachos de la nueva camada, bien sea de radio, bien sea de televisión, y pasar totalmente desapercibido. Y esto no tanto por culpa de los muchachos, que tienen relativamente culpa, ¿no? Sino también del sistema educativo donde ellos se han preparado, que nunca le han dicho, mire, aquí existe un palacio radial, aquí hubo una historia de la radio, aquí Barquisimeto comenzó así, asado, y ellos fueron los pioneros y nosotros debemos agradecerles a ellos porque ellos... Y entonces pasa como desapercibida esa parte de esa historia, y es muy lamentable. Yo lo viví en carne propia, de verdad me hizo sentir que había que hacer algo, y de ahí es donde nace la cátedra. Pero dentro de esta historia, Fer, tú nos trajiste algo muy importante que me gustaría que comentaras, nos dieras ese resumen de la historia de la radio Barquisimeto. Sí, gracias, Ezio. En una pequeña investigación que hice de lo que viene siendo la radiodifusión en la región, y específicamente en Barquisimeto. El primer aparato de radio, imagínense, el primer aparato de radio que llega a esta ciudad en el año 1926, donde era impensable escuchar un cajón de donde saliera una voz o saliera una melodía. Eso sucedió el 13 de mayo de 1926. Y por cierto, muy cerca de aquí, en la calle Wonsiedler. ¿Cuál es la calle Wonsiedler? La calle 28 con la avenida 20. Al frente de todo lo que fue a lo largo de los almacenes Blom, que después pasó a ser Beco, Centro Beco. Bueno, allí colocaron un aparato que fue instalado por el señor Mauri, bajo la dirección del señor Amador Ochoa Hijo. Ahí se aglomeraban las personas, los barquisimetanos, a ver ese cajón mágico, ese cajón que salía unas voces y salía canciones y melodías. Y bueno, y esa fue la primera experiencia de lo que es la radiodifusión en Barquisimeto. Ahora pasamos a lo que fue la primera emisora radial, que fue instalada en enero de 1935 por Pausides Sigala y Arturo Ramos, con el nombre de La Voz de Lara. Esa fue la primera emisora que salió al aire en Barquisimeto. Pero, lamentándolo mucho, tuvo una existencia muy efímera y no pudo mantenerse por mucho tiempo en el aire, porque vamos a recordar que las emisoras de radio de aquel entonces no tenían cuñas, no tenían propaganda para poder sostenerse, sino que tenían que ser sostenidas por sus propietarios, por sus dueños. Luego pasamos al año de 1938, enero de 1938, en donde los hermanos Segura, Amílcar y José Ángel, inauguraron la emisora radial, Rafael Ángel, disculpen, la emisora radial más importante de Centro Occidente para su momento, que fue Radio Barquisimeto. Allí, en Radio Barquisimeto, en esa vieja casona, se transmitían las novelas, las comedias y los musicales en vivo, en donde los barquisimetanos podían ir a disfrutar en sus pequeños estudios que tenían allí al frente en el jardín. La gente entraba hasta el jardín y podía ver a través de los vidrios al locutor o a los actores cuando eran novelas radiales, y todo era en vivo. Ahí no existía videoteca, ahí no existía nada de eso, tenían que ser en vivo.
lo que le da más mérito a todo ese personal de actores, actrices, locutores. Y bueno, eso fue más o menos un viaje por lo que fue la radiodifusión en Barquisimeto en sus inicios. Así es, cuando se inicia la radio en Barquisimeto, ver cómo crecían poco a poco a nivel del estado las instalaciones de una emisora de radio que más adelante pasaría a ser pues un emporio, o como ellos mismos lo llamaron, una coraza. Simon. Bien, muchísimas gracias, Exio. Verdad que estoy sumamente contento, complacido de estar con ustedes acá en estos estudios de Amor 105.3 FM. Yo me remonto mucho más allá porque yo no soy barquisimetano. Yo soy del Tocuyo, Taolana. Y por la década de los 60, 65 aproximadamente, yo por una circunstancia de la vida que es muy larga de contar y no la voy a contar, me veo obligado a trabajar en la calle. A trabajar en la calle con lo único que podía hacer un niño, limpiar zapatos, ¿no? Y me voy en efecto, y un día yo era ya aficionado a escuchar la radio a esa edad. Y cuando voy a la calle, en la avenida Fraternidad del Tocuyo, veo un locutorio, un operador, escucho la radio, yo digo, esto es lo que yo oigo en mi casa. Ese fue el primer día que yo salí a la calle a trabajar. Y quiero entrar a esa radio y el vigilante me dice, aquí no se permite la entrada de limpiabotas. Yo, bueno, por mi madre, por influencia de mi madre, siempre he sido una persona muy cristiana. Y yo desaté una bendición en esa oportunidad, yo suelto una palabra. Y yo digo, ojalá que cuando yo esté grande yo tenga la oportunidad de trabajar en una radio. Fue lo que yo dije en el momento, tenía yo como 7 años. También por otras circunstancias de la vida, que no voy a comentar porque es muy larga, yo me vengo a Barquisimeto y empiezo a trabajar en Barquisimeto y Dios, que es tan grande y poderoso, me da la siguiente bendición. Yo veo un señor alto, joven, como de unos 20 años, y le pregunto, Señor, ¿va a limpiar? Y el Señor me dice, ¿cómo no? Límpiame los zapatos. Pero como yo tenía oído de operador ya para esa época, yo escucho que el Señor tiene una voz muy poderosa, muy hermosa. Y le digo, Señor, ¿usted qué trabaja? Porque estaba hablando con otro allí. Y él me dice, yo soy locutor. Oye, vale, si esa es mi ilusión, entrar a una radio y conocerla. Estoy hablando de alguien de 7 años, 7 años y medio. Y me dice esa persona, bueno, si quiere hagamos lo siguiente. Vamos a la radio que está en la esquina y me terminas de limpiar en la emisora. Ese personaje fue el hombre que más influyó en mi vida y se llamaba Gerardo Brito. Por él entré yo a la radio, me presentó ahí al negro Ismael, Ángel Llanes y tanta gente, Exio. Y un día cuando tengo aproximadamente como 14 años, los tres se enconpinchan, vamos a utilizar este verbo, y me dicen, aquí no vas a poder volver a entrar si no te pones a estudiar. Y empecé a estudiar. Y hasta ahora pues aquí estoy. Dios me ha dado la posibilidad de graduarme en varias oportunidades en la universidad, pero siempre con mucha humildad. Le doy la mano a quien necesita la mano, Exio, porque lo grande del Palacio Radial es que así como Ismael, Ángel Llanes, Gerardo Brito me dio la mano cuando yo era un niño de la calle, limpiabota, yo también le he dado la mano a mucha gente porque eso fue lo que me transmitieron. Por eso Amado Nervo decía, muchos no han sido lo suficientemente buenos porque no son lo suficientemente amados. Cuando tú dices, son mis ahijados, los muchachos de Lonín, veo que tienes un gran corazón y una de las cosas más hermosas justamente de la palabra es que de las cosas guardadas, guarda tu corazón porque Él manda la vida. Yo te felicito por ese gesto, porque justamente tú decías ahora algo bien importante, el Palacio Radial es una referencia, no solamente una referencia geográfica, también es una referencia de cómo debe ser la gente, de la calidad de la gente que formó el Palacio Radial, gente que sin ningún tipo de egoísmo, sin ningún tipo de maldad, le daba la mano al necesitado. Es más, el Palacio Radial, al fin y al cabo, estuvo conformado y está conformado por gente que tiene una historia similar a la de Fernando,
a la de Helio, a la mía. El compadre Helio me decía en estos días, compadre, usted llegó a la misma condición que yo llegué, de Office Boy. Yo le decía, compadre, no. A mí cuando me dieron el cargo de Office Boy, como se lo dieron a Fernando, me dieron un ascenso, porque yo llegué fue limpiando zapatos, mucho más abajo que ustedes dos. Bueno, yo pienso que las cosas de Dios están en el momento preciso, en el lugar preciso y que todo tiene que ser como debe ser. Sin lugar a duda que pasar por esas instalaciones de una emisora de radio que se convirtió en referencia a nivel no solo nacional, porque estemos claros, o sea, en ninguna parte de Venezuela existía para aquel entonces un lugar que conjugara 5 emisoras de radio y un estudio de grabación. En ninguna parte de Venezuela, era un punto de referencia y aparte de eso fue un punto de referencia también a nivel internacional, a tal punto que la misma BBC de Londres preguntó, epa, ¿qué está pasando allá en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela? O sea, la BBC de Londres, haber tomado en consideración ese gran monstruo de lo que era la comunicación también para aquel entonces, a un lugar que se convirtió en referencia en Venezuela. Lástima que no se pudo mantener. Yo quería, a propósito de tu comentario que hacías, hecho muy acertado con relación a las nuevas generaciones que no conocen esos locutores de los 60, 70 que son referentes aún hoy en día, déjenme decirles, jóvenes, lo siguiente, y de ahí ya aprendí yo mucha humildad. Un día estoy en el Palacio Radial y conozco a Renio Tolina y empiezo a grabar de vez en cuando con Renio Tolina. Pero lo que me llamó la atención de Renio Tolina no fue su calidad como locutor, sino su calidad humana, Exio. Renio Tolina, a pesar de ser el número 1, era un hombre muy humilde y le da una importancia tremenda al operador. Porque Reni, me imagino que así lo hacía, donde grababa, él terminaba de grabar y te preguntaba, Simón, ¿cómo quedó? Por Dios, estamos hablando del número 1, preguntando que cómo quedó. Y a veces uno se sentía incómodo porque tenías que sugerirle algo a quien consideramos y es hasta hoy día el número 1 de la locución de Venezuela. Indudable. Reni lo que sí tenía era un carácter, o sea, estricto en su trabajo. Pero Reni fue un hombre tan inteligente dentro del mundo de la radio y también en el mundo de la televisión que Reni cuando viaja, sale del país a grabar sus programas de televisión, se dio, o sea, la lija de tomar un papel y un lápiz y dibujar cómo era la cámara y traerse de su puño y letra la estructura del cambio de lentes en las cámaras y hacerlo aquí en Venezuela. O sea, fabricarlo aquí en Venezuela, con una visión demasiado avanzada de lo que era la radio y la televisión, y la parte humana de Reni era casi que insuperable. O sea, era demasiado gente, demasiado. Y eso uno lo tiene que recalcar, destacar, decírselo a las nuevas generaciones, que el hecho de que haya sido el número 1 en la radio y en la televisión, indiscutiblemente, porque así se lo ganó, no por él, que él lo haya dicho, yo soy el número 1, sino porque la gente se lo decía. Lo decía. El número 1. Sabes que yo tengo de primera mano un comentario de una actriz, hija de uno de los músicos más brillantes de Venezuela, como lo fue Mario Suárez, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Nora Suárez en Radio Caracas Televisión cuando ella trabajaba en el show de José. Y en una de esas tertulias, fíjate, tenía yo que escuchar eso, ella me habló unas maravillas de Reni. Resulta que ella también era cantante, ¿no? Y ella tenía que presentarse en el show de Reni en una oportunidad y llega tarde. Y por lo que tú dices, Reni Tolina era, con su trabajo, era una cosa, y por la parte humanitaria era otra, ¿no? Y entonces él llega y se le acerca a Nora Suárez, Mario Suárez ya brillaba también en ese momento, y llega y le dice, mira, ¿por qué tú llegas tarde? Y Nora Suárez le dice, mire, me pasó esto, el transporte me dejó, la lluvia, la cuestión. Y llegó él y la miró y le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, toma. Y saca una tarjeta de él, escribe por detrás, para que le entreguen un vehículo en una agencia de automóviles. Y le dice, búscate a fulano, escoge el color que tú quieras y dile que me llame. Bueno, y ella me cuenta esa experiencia y me dice, mira, Reni era, mira, de verdad que yo siempre recuerdo ese gesto de haberme entregado a mí un automóvil nuevo,
Mira, yo era una muchacha muy jovencita y todo, y yo lo pagué, yo le pagué el dinero y me esforcé siempre en llegar temprano, me esforcé en que tenía que estar media hora antes en cualquier sitio, y si era en un estudio de televisión tenía que llegar 2 o 3 horas antes. Entonces, bueno, entonces esa parte humana de Reino Tonina es verdad, porque me la contó de primera mano Nora Suárez, donde ella... Una persona que vivió y compartió con él. Sí, señor, y estamos hablando de los años, ¿qué te puedo decir? Inicio de los 60, ¿no? Con Reino Tonina. Y una Dígalo, Helio. otra de las anécdotas que vivimos con René en el palacio, porque también lo conocí personalmente, en el estudio de grabación junto con el compadre Simón, con Nicasio. Yo, aparte de que el compadre me enseñó muchas cosas también en el estudio de grabación, tanto a montar, a editar, aprendí truquitos que solamente sabían ellos. Así que el agradecimiento es eterno. René, la vez esa que se le pidió que nos grabara una cuña para el sindicato, y fue muy correcto en sus palabras. Dijo, al principio no con los sindicatos, y la grabó para el sindicato. Él no creía en los motorizados, pero creía en los motorizados. ¿Por qué? Porque él decía que el motorizado es necesario, pero aquel que anda con su documentación legal. Exacto. Más no como el que anda. Y en sus cosas era muy correcto en lo que él pensaba. No era un tipo falso, sino que simplemente correcto y estricto. Déjame recordar, es importante, Dime. Exio, recordar Dime. esta anécdota que la trae a colación el compadre Helio con relación a René Tonina. Ese día estamos grabando con René parte de la campaña del 78, estamos hablando aproximadamente de septiembre, compadre, 77, Sí, algo así, correcto, más o menos por esta época, 77. Yo estoy grabando con René y se acerca Oscar Gumara Mendoza, secretario general del sindicato, y le pide el favor a René que le grabe una cuña. El René le pregunta, ¿qué quieres que diga la cuña? Y Oscar le dice, necesito que hagas un llamamiento a los futuros afiliados del sindicato para que se incorporen a esta lucha. Ulloa Gil, que estaba allí, creo que también estaba el compadre ese día cuando grabamos con René. Aprendiendo. Y Ulloa le pregunta a René, permíteme buscarte un papel y un lápiz. Y René le dice, no hace falta. Entonces me dice, Simón, voy a grabar. Yo le abro el micrófono y Oscar, previamente Oscar, él le pregunta a Oscar, René, ¿de cuántos segundos es la cuña? Qué lástima que no tenemos la cuña aquí, pero nos gustaría llamar a González Campos para ver si nos las hace llegar, porque yo se la pasé a él, la tiene. Esa cuña es de 1 minuto, le dice Oscar. Y René le abre el micrófono. Y es donde dice el compadre que él no creía en tal cosa, pero él va a grabar algo porque de una u otra manera él cree que el sindicato de radio va a hacer algo bueno. Entonces le abrimos el micrófono y dice algo así, ¿no? Creo en los sindicatos porque es el instrumento indispensable de los trabajadores. Hago un llamamiento a los músicos, locutores, operadores, a cerrar filas con el Sindicato Único de Trabajadores de Radio y Televisión del Estado Lara, como único medio para construir un país mejor. Y en nombre de todos, muchas gracias. Dura un poco más, pero se grabó una sola vez. Y nos pregunta, ¿cómo quedó? No, perfecto, eso quedó perfecto. ¿Y cuánto tiempo tiene? 61 segundos. No lo escribió, lo grabó una sola vez y dio el mensaje que aún hoy, ese mensaje tiene una vigencia espectacular. Hay personas que nacen con un don maravilloso para eso, sin lugar a dudas. Yo siempre recuerdo al maestro Alfonso Sayer también, que cuando íbamos a grabar siempre le hacía la seña y me decía, prueba única. Es cierto. Lo decía yo cuando terminamos de grabar. Wow, tienen una capacidad de verdad impresionante. Escuchemos una canción, ya regresamos con mucho más. Hoy nuestros amigos palacieros visitándonos en Amor 105.3, recordando el Palacio Radial de Barquisimeto. Es la emisora de los eventos con clase, al fondo sonando The Four Seasons y el tema We Love You. Todo un recuerdo, todo lo que hemos vivido hoy, lo que hemos rememorado dentro de lo que es la historia radial en Barquisimeto. Nos acompañan nuestros amigos palacieros, parte de lo que son los integrantes que conformaron el Palacio Radial de Barquisimeto. Palacio Radial que donde no todo tampoco era color de rosas.
Palacio Radial, que tuvo que cerrar sus puertas durante un momento difícil de lo que era la lucha de los locutores y operadores por el buen trato, el buen pago, etcétera, etcétera. Eso no es algo nuevo, algo que se arrastra de hace muchos años atrás, que poquito a poco se ha ido mejorando, gracias a Dios, pero el Palacio Radial también tuvo un momento de pararnos firmes porque o hacíamos o no hacíamos. Y todo eso tras una gran empresa que se conformó, Coraza, que también hay que agradecer enormemente lo que fue la inversión que se realizó para hacer un Palacio Radial con todas las emisoras que había. Déjame agregar Y dentro de todo eso, una gran cantidad de amigos que también tenemos que nombrar. Esto me recuerda a lo siguiente, Héctor, te quito un minuto. Hay que hacer referencia indiscutiblemente a la que fue pilar fundamental del Palacio Radial, Ligia Villanueva. No podemos olvidar a Ligia Villanueva. Yo recuerdo que yo entré como operador porque se presentó una emergencia en el Palacio Radial y Ligia llama a Ismael Blanco y le pregunta a Ismael, ¿tienes un operador? Necesito un operador urgente. Ismael Blanco le dice, yo tengo uno. ¿Quién? Simón Linares. Ah, ese ya lo fijó y ustedes. Mándamelo para acá, que lo necesito urgente. Y así fue como yo entré al Palacio Radial. Después Ligia llama a Ismael Blanco y le pregunta, una pregunta, Ismael, ¿quién lo autorizó a usted a que enseñara a Simón Linares? Bueno, Ligia, ya yo lo enseñé, ¿lo necesita o no lo necesita? Exacto, así de calientito. Sí, Lo que una de las cosas que tenía, Ligia, nos acostumbramos Ligia. uno era la señorita Ligia, nosotros decíamos Ligia, por confianza, teníamos nuestra pelea, como siempre entre trabajador y gerente, pues siempre tenemos nuestra discusión, pero siempre fue nuestra amiga, nuestra guía. Ligia siempre, cada vez que uno enseñaba a un operador, o cuando me enseñó Rafael Ramos, Alexis Ramos, el compadre Simón, siempre cuando estabas trabajando te preguntaba, ¿y qué le enseñó usted? Y ya tú estabas trabajando, yo tenía tiempo trabajando, ¿y qué le enseñó usted? ¿A qué hora practicaba usted? Entonces, claro, uno tampoco le echa Claro, no podemos la tirar burra para la monte burra a para monte, que hacía compadre, uno. esa cosa. Pero uno tiene que decirle, sí, yo practiqué y conozco. Y bueno, venía un jefe de equipo como Nicasio, que para descanse, como José Martínez Guaidó, que el agradecimiento eterno para él, un Otto Javinader, un Igor Segura, Pedro Sánchez Rodríguez con su corazón repotenciado, que también es Salvador Morita, te queremos mucho, Pedro. Un Mario Medina con sus altos y bajos, pero tuvimos eso. Tenemos también ese agradecimiento hacia ellos. Un saludo también a los muchachos, ahorita le digo, compadre Simón, los que están escribiendo ahí que están como locos todos. Saludos, vamos a saludar porque hay mucha gente por saludar. Los que tenemos la suerte somos nosotros, compadre Simón, Helio, popular para ustedes, Dulce de Agua, Camacho, Armando, mi amigo eterno también, a William, Mirta, Alfonsoña, Ramón Guedes, el Culebro, Pony, Diego Menéndez. Vamos vamos en orden, compadre, para que se nos escape la menor cantidad de compañeros posible. Vamos a saludar, por ejemplo, a la gente de Radio Barquisimeto. Vamos con Pedro Sánchez Rodríguez, el que Rodolfo Pacheco. Vamos con Subran Trejo, que al final trabajó en el noticiero de Lotidial. Tuve la oportunidad de narrar con él en Radio Barquisimeto. Vamos y saludamos a Rodolfo André, que en paz descanse, está en nuestros corazones, fue un gran amigo. Gregorio González, que en paz descanse. Alberto Rodríguez, que en paz descanse. Isaac del Moral. Saludamos a Armando Cuello, que trabajó con nosotros en Radio Barquisimeto, a Luis Emilio Castro, Gustavo Figueroa. Saludamos a Jorge Goyo, saludamos al Cóndor, Rafael Agüero y Orlando Pérez, que es el personal de Radio Barquisimeto, Rafael Ramos, Radio Barquisimeto. Vamos, si se me escapa alguien de Radio Barquisimeto, vamos con Juventud, Fernando. José Martínez Guaidó, Ulloa Gil, Orlando Azuaje Garcés, Luis Batista Mora, Felo Partidas, Rogelio Martínez, Pastor Martínez, Henry Martínez,
Alexis Martínez, Jordán Jordán Martínez. Martínez, Rafael ¿cierto? Pérez Abarca. Rafael Pérez Abarca, también el desaparecido Ángel Rudy Lara, ¿verdad? Aunque no Ursicio le Rojas mandamos un Guerra, saludo que es allá la en el cielo. generación anterior, Ursicio Rojas Guerra. También, sí. No sé a quién más se viene por allí. Pero Martínez, pero vamos con Lara. Al nulo. Bueno, el Leonardo nulo, Jordanel, de Radio Juventud. Pues también. el nulo. Hay una característica, Exio, en el Palacio Radial casi todos tenían apodos. Sí. El eso- Luche, Fernando fue el único, uno de los pocos De que los se poquitos escapó. que se escapó. Fernando se escapó. A mí me decían el pelón. El pelón Linares. Ah, vamos con Lara, compadre. Lara, Maya Río, Ay, la voz es más nuestra eterna hermosa. amiga, Maya Río, la voz más dulce que hubo en el Palacio, Gerardo Brito, Jordan Amoroso, Francisco Urdaneta, José Ramón Quero, que también lo tenemos vivo, Marco Antonio Ponte, Víctor Torrealba, que también estuvo en el Palacio, de los operadores Antonio Lara, Luis Gallardo, que en paz descanse, Nicasio Salas, que en paz descanse, que fue nuestro jefe de equipo, Fernando Camacho, que también rondó bastante por allá, lo tenemos aquí a un lado, William Agüero, Rafael Agüero, Ángel Yale. Ángel Llanes, bueno, de los primeros Ángel Llanes y Ismael Blanco. Ismael, que fueron los Alicio Silva. los iniciadores, Alicio Silva. Jesús González Campos. Es el profesor Jesús González Campos. Es que somos tantos. Y no olvidemos que en Lara estaba Prensa Libre. La prensa de Víctor Barranco, Fray Andrés Alvarado, Bismar Díaz fue mayor. Bismar, Los periodistas. Eglé, Egle Herrera, la licenciada Pedro Eglé, Timaure. Timaure, y bueno, que son tantos que necesitaríamos prácticamente Dos mucho programas tiempo dentro de muy poco para hacer. Sí. Eh, Y vamos rápidamente con Universo. Cristal a Universo. Universo. Bueno, yo trabajé en Universo estábamos Orlando Escobar, Pastorcito Méndez, que en paz descanse, que fue mi amigo desde que teníamos como 7 años. Estaba Alexis Ramos, los Colobos, Ángel y Héctor Colobo, Pastor Mendoza, Pastorcito Mendoza, y el compadre Helio también estuvo su pasantía por allí por Universo. Y recuerdo, bueno, de los operadores, César Vizcaya también estuvo con nosotros acompañándonos, Ángel Jiménez, que aquí popularmente le decían Lengua Sierra, El Chevy también estuvo. El Chevy. Todas. José Luis Durán, el Chevy. Por cierto, me dijo que iba a estar pendiente del programa, el Chevy. Y los locutores, bueno, mira, comenzando por Fillas Alberto Jiménez. Yo conocí a Fillas Alberto Jiménez siendo yo muy jovencito, y para mí Exio es una de las voces más extraordinarias que yo he conocido en mi vida. Una de las voces más hermosas que yo he conocido fuera de Fillas Alberto Jiménez. Fillas Alberto, yo tuve la suerte, la fortuna, bueno, dicen que la suerte no existe. La suerte existe el conocimiento y las oportunidades, pero tuve la fortuna de ser alumno de la universidad, cuando estudié Contaduría Pública y Administración, de ser alumno de los que fueron integrantes de eran posibles integrantes de la promoción de Fidia, porque Fidia muere cuando estudiaba 10º semestre de Administración y Contaduría Pública, y la mayoría de esos que ellos conformaban la segunda promoción de la UCLA, la mayoría quedaron como docentes de la universidad. Yo tuve la fortuna, pues, de haber sido alumno de la mayoría de esos compañeros de Fillas Alberto Jiménez. Mi memoria y mi recuerdo permanente para Fillas Alberto Jiménez, y yo sé que en el cielo necesitan una voz como la de Fillas. Así es. Universo. Bueno, tenemos En Universo todavía, bueno, terminando en Universo, en esa época que yo trabajé, a Norota Mollón, Pedro Sánchez, a Mavili Castillo, Igor Segura, que en paz descanse, Mario De Paul, un saludo a Mavili allí en Chile. Los doctores, ¿vale? El doctor Gonzalo Medina Veledo En Barquisimeto también se y el doctor Ricardo Isakura, También. el profesor Carlos Torriate. Había mucha gente. Sí, había, lo que sí, habían pocas eran voces femeninas. Porque No, María Río. María Río. Y luego, con el paso de los años, En creo que, Barquisimeto Nexi. sí, Nexi. Nexi y ¿cuál otra? Creo que 3
creo que 3 voces solamente. recuerdo. Juventud que se anexaron Exacto, María Auxiliadora César. Morle, esta niña. María Auxiliadora Morales y María Luisa. María Luisa Jiménez. María Luisa Jiménez. Exacto. Exacto. Pero eran poco comunes las voces femeninas dentro de lo que era el Palacio. No olvidemos Cristal. Cristal estaba, Elsie San Román estuvo durante muchos años con nosotros. Carmen, no recuerdo, Carmen Guedes, algo así. Carmen Guedes. Y la señora Leoncia Rodríguez, que hacía los otros 3. Pero de ahí no pasaron. En Cristal conseguimos a Jorge Castellanos, conseguimos a Carlitos Villegas, ayúdame, Elio, Culto Caballero. padre, el Culto Caballero, Carlos Villegas, Ramón Pastor Guedes, conseguimos al Culebro, conseguimos allí también en Cristal a Guillermo Suárez, y en fin, de operadores. Y de locutores, bueno, Félix Rodríguez Martínez, Óscar Cumare Mendoza, que para descanse, Gregorio González, Ponzoña. el Ponzoña de operador, y entre otros, bueno, Orlando Fernández Medina, que mantuvo durante muchos años un espacio allí en la radio de 1 a 3 de la tarde, el personaje. En fin, creo que no se nos escapa ninguno. Y un saludo muy especial, por supuesto, a Roger Soto, que fue un gran líder dentro del Palacio Radial y dentro de la radio. Roger Soto, pues le debemos muchas cosas que se hicieron dentro del sindicato de radio, porque luego de Cumare Mendoza se encarga el sindicato nuestro apreciado amigo Roger Soto. Yo siempre le he dicho a Roger, yo tengo una palabra que no te la pagaré nunca y no podré pagártela, Roger, porque esto sucedió cuando yo me gradué de locutor. Yo me gradué de locutor y recuerdo que me dieron enseguida una oportunidad en Radio Barquisimeto para anunciar unas canciones. Estoy en Radio Barquisimeto trabajando y me llama Roger Soto para felicitarme porque había graduadome de locutor, y eso para mí fue inolvidable. Fue lo único que por la época me felicitó, y eso para mí pues es imborrable, ese recuerdo de Roger Soto. Roger tiene su haber, aparte de ese recuerdo también Roger tiene su haber, que fue el primer locutor que anunció la suspensión de la huelga en el Palacio Radial. Eso es correcto, la suspensión de la huelga. Bueno, en fin, Hay el mucha Palacio gente Radial buena. está en el corazón nuestro. Hay mucha gente buena, y sabes que Sí. también hay mucha gente que luego de haber pasado por la segunda o ya la etapa de cierre del Palacio, donde conseguimos a grandes amigos que aún se mantienen activos, como por nombrarte algunos, Luis Batista Mora, que está todavía activo, en tu caso, que todavía estás activo, en el caso de Alexis Martínez, que todavía está activo, Rafael Enrique Najul, que entró con su cabellera larga siendo operador porque el papá del muchacho va a arreglarlo de alguna manera, y ahorita Lee, que bueno, es todo un personaje también en su emisora líder, que es gran amigo también a nivel personal. Pero entonces hay mucho que se mantiene, y hay otra cosa que se mantiene, que es la querencia de nosotros en intentar que las nuevas generaciones den un paso más allá de lo que es, con todo respeto a mis compañeros y colegas y amigos que tengo de redes sociales, periodistas, locutores, algunos graduados, otros no graduados. Recuérdense que en la actualidad la ley de responsabilidad social para radio y televisión no aparece la imagen del locutor por ninguna parte. Es decir, en la actualidad, bien sea producción nacional o productor nacional independiente, puede salir al aire. Entonces, pero nosotros sí tenemos una preocupación por educar a una nueva generación. Y es tu caso, Simón, y quiero por favor conocer, aparte de lo que es tu secuela a nivel de educación. Quiero que esta sorpresa en la mañana de hoy, no voy a dejar que se me pase, de verdad que sí, porque fue algo sorprendente que varios de tus alumnos te acompañaran en el día de hoy. Quisiera tenerlos a todos y cada uno por aquí sentaditos saludando, por favor, si son tan amables. Aquí te sacan el mamón chupado que yo me vuelvo, porque esto de verdad que se va a poner muy bueno. Bien, él es Daniel Camacho. Daniel Camacho. Un gusto a todos. Bienvenido. ¿Cómo te sientes luego de escuchar a una nueva generación? Y es tu caso, Simón, y quiero por favor conocer, aparte de lo que es tu secuela a nivel de educación. Quiero que
esta sorpresa en la mañana de hoy. No voy a dejar que se me pase, de verdad que sí, porque fue algo sorprendente que varios de tus alumnos te acompañaran en el día de hoy. Quisiera tenerlos a todos y cada uno por aquí sentaditos saludando, por favor, si son tan amables. Aquí me sacar el mamón chupado que Dios te guarde, porque esto de verdad que se va a poner muy bueno. Bien, él es Daniel Camacho. Daniel Camacho. Un gusto a todos. Bienvenido. ¿Cómo te sientes luego de escuchar esta historia de lo que es la responsabilidad y todo el mundo de la radio? De verdad que muy conmovido, no sabía esa parte de la historia de la radio. Muy interesante todo, saber el trasfondo de las cosas, de la famosa, el Palacio Radial y todo lo que conlleva, toda la cadena de acontecimientos desde el principio, todas las personas involucradas. Es un trasfondo que es muy interesante para nosotros tener en cuenta. Excelente, bueno, bienvenido. Y por aquí también las Muchas puertas gracias. abiertas para ustedes y los alumnos de Simon. Vamos a ver. Bueno, mira, por acá tenemos también a María Fernanda María Fernanda Camacho, Camacho. estudiante de Derecho. Hola, buenos días. María Fernanda, cuéntame también desde tu punto de vista, no como profesional jurídico, porque sé que estás estudiando la parte de la jurisprudencia, pero sí en la parte emocional, ser hija de uno de los integrantes del pilar fundamental de la radio en Venezuela y escuchar hoy parte de esa historia que me imagino que ya desde pequeña también escuchabas por allá, retacitos por aquí, retacitos por allá, pero hoy ya ser parte de esto que se vive, que se siente, que se recuerda. Bueno, la verdad me hace sentir muy orgullosa de mi papá y también me conmueve mucho pues escuchar sus historias porque él siempre a veces me contaba una que otra historia, cuento, experiencia que tenía aquí en el Palacio Radial y yo siempre lo escuchaba. Y bueno, me llena mucho de orgullo y me llena de felicidad que esté aquí nuevamente compartiendo con todos nosotros. Muchísimas gracias, qué bonito también sentir toda esta alegría. ¿Quién nos falta? Ajá, Y él pensó mira. que se escapaba. Sí, él pensó porque estaba grabando ahí. Estaba grabando. Está grabando, ¿verdad? Pero no importa. Comparte con nosotros los Este, Willy Baldo, dile. ¿Cómo? Willy Baldo Medina. Willy Baldo. Bienvenido, brother. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí y compartir con todos ustedes. Profesional jurídico, porque sé que estás estudiando la parte de la jurisprudencia, pero sí en la parte emocional, ser hija de uno de los integrantes del pilar fundamental de la radio en Venezuela y escuchar hoy parte de esa historia que me imagino que ya desde pequeña también escuchabas por allá, retacitos por aquí, retacitos por allá, pero hoy ya ser parte de esto que se vive, que se siente, que se recuerda. Bueno, la verdad me hace sentir muy orgullosa de mi papá y también me conmueve mucho pues escuchar sus historias porque él siempre a veces me contaba una que otra historia, cuento, experiencia que tenía aquí en el Palacio Radial y yo siempre lo escuchaba. Y bueno, me llena mucho de orgullo y me llena de felicidad que esté aquí nuevamente compartiendo con todos nosotros. Muchísimas gracias, qué bonito también sentir toda esta alegría. ¿Quién nos falta? Ajá, Y él pensó mira. que se escapaba. Sí, él pensó porque estaba grabando ahí. Estaba grabando. Está grabando, ¿verdad? Pero no importa. Comparte con nosotros los Este, Willy Baldo, dile. ¿Cómo? Willy Baldo Medina. Willy Baldo. Bienvenido, brother. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí y compartir con todos ustedes y escuchar esta gran historia que la verdad que no sabía sobre el Palacio Radial. Exprese, diga lo que siente, hermano. De eso se Sí, trata la tranquilo. vida, decir lo que siente, te sientes feliz, te sientes... Bueno, esto es un susto muy Me grande siento para muy que contento de escuchar todas estas historias que la verdad no conocía. La verdad que son muy interesantes y me alegra mucho estar aquí. Bueno, para Bueno, nosotros también. muy Tenerlo bien, a muy ustedes bien, aquí, gracias. agarrado a los tres fuera de base. Sí, señor. Así como... Ábrale el micrófono ahí. Una de las cosas que me siento orgulloso de estar aquí primero con mis amigos de la vida es que logramos encauzar a nuestros hijos, porque cada uno de nosotros, de los que trabajamos en el Palacio y nuestros hijos, los logramos encauzar por un buen camino. Exacto.
Mis hijos, tú los conoces, los mayores. Todos músicos, excelentes Músicos personas. excelentes porque yo me llevaba a Elio José, estando pequeño, al Palacio. Y él miraba los discos, y miraba al locutor, y miraba esto, y miraba aquello. Y un día, de la noche a la mañana, le dio por pedir una flauta dulce, después un cuatro, después una guitarra, y ahorita un excelente guitarrista. Tú lo conoces Y excelente muy bien, cantante y conocedor de la música nuestra.